la introducción de este evento, queríamos comentarles que este webinar va a ser certificado por una certificación mediante NFT, para la que ustedes van a poder acceder llenando un formulario. Vamos a estar pasándolo a lo largo del webinar, a la información para que puedan llenar y recibir su certificación, ¿sí? La verdad que es un proceso muy sencillo, como las certificaciones en NFT, amerita descargar una billetera. Esto es enteramente gratuito y van a poder contar con un tutorial para hacerlo. Cualquier consulta también vamos a estar a disposición para irla respondiendo. Alejandro. Bueno, muy bien. Gracias, Pau. Muchas gracias a todos por estar allí. Qué gusto verlos. Em, Qué gusto verlos un domingo a la tarde, ¿no? Más allá del horario local de ustedes, estamos todos en esa franja que va entre las 3 y 7, ¿no? Aproximadamente. Recién nos reíamos con Rafa, yo le contaba que tenía un jefe que me decía que afuera ya era sábado, en los viernes a este horario. Así que mucha valentía el estar aquí un viernes hasta ahora. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una sesión de aproximadamente una hora, no mucho más que eso, 1 hora 15 como muchísimo, en donde vamos a tener la oportunidad de charlar un poquito sobre microcredenciales. Antes que eso, los agradecimientos como corresponde a todo el equipo de Universidad Champagnat por acompañarnos con el soporte, a toda la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, a WALPI, por siempre estar dando el soporte, por conectar con redes. Veo un montón de gente de nuestra querida red AWALPI, así que gracias por estar allí. Y también a BitMemor, la empresa con la que trabajamos todo el tema de certificados blockchain. Quisimos que el día de hoy se lleven un certificado blockchain, que se lleven un NFT, que se lleven un NFT en su wallet, para que un poco lo que hablemos en la sesión de hoy, que va a Sí, ser sobre Eliseo, microcredenciales, ahí en Jocley. también aparte de ser una teoría, digamos, un concepto, también sea algo concreto, que puedan llevarse de aquí no solo un certificado en JPG, una imagen, sino también un NFT propio en sus wallets que sean solo de ustedes. Si quieren, después hablamos un ratito de eso. Bueno, muy bien. Microcredenciales. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Y por qué hemos convocado a los expertos que hoy nos acompañarán? Perdón, yo no me presenté. Mi nombre es Alejandro Giuffrida. Yo soy rector de la Universidad de Champagnat y también presidente de AWALPI, de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe. Em, Nos pareció importante, nos pareció interesante hacer un webinar sobre microcredenciales porque hemos tenido un montón de instituciones amigas con las cuales hemos charlado últimamente, cambios o cosas que están aplicando relativas a temas de microcredenciales o programas cortos o microcertificaciones internas de carreras o achicamientos de currículums. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un encuentro y discutimos un poco sobre esto? No es nada nuevo para el sector de educación superior, no vamos a hablar de nada que la educación superior no haya visto en este último tiempo. Quizás es como un estadio superior de MOOCs, si se quiere, en algunos puntos, por lo que uno puede leer. Yo no estaría tan seguro de eso, pero hay claramente ahí una raíz interesante para ver, pero con 4 componentes que cambian bastante el juego. Primero, la masividad, ¿no? Estamos viendo que hay una adopción de microcredenciales mucho más masiva que antes, no solo en cantidad de personas, también en disciplinas, ¿no? Hay un montón de disciplinas que están viendo acá una oportunidad fuerte. Segundo, la potencialidad que otorga blockchain, que otorga la certificación de blockchain, porque eso le da una capa de verificación, de trazabilidad que lo internacionaliza. Tercero, muy importante, el diálogo que se están dando entre nuestras instituciones, empezando a reconocer trayectos intermedios, trayectos más cortos, no solo entre instituciones, también entre países, ¿no? Hay que ver lo que pasó hace poquito con la Comunidad Europea, que sacó una acordada muy fuerte vinculada al tema de microcredenciales. Por lo tanto, ahí hay una señal muy clara de hacia dónde está yendo el mundo relativo a esto. Y en tercera instancia, claramente hay una demanda muy fuerte del sector productivo hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros estudiantes, de preguntarles qué has visto tú en tu trayecto, no solo cuál es tu título final, sino en dónde estás parado. Y algo que me gustaría agregar acá, que es un quinto punto que yo siempre agrego, que es también la posibilidad de que un estudiante que haya cursado toda una carrera no se vaya si le faltó una tesis, si le faltaron 3 materias, que no se vaya sin nada en la mano, ¿no? Que haya un reconocimiento de ese trayecto. Así que microcredenciales es un tema gigante, por eso convocamos a 3 expertos para que nos hablen al respecto. Uno de ellos es Rafael Martínez. Rafael es director de vinculación de UTEL, de México, una universidad muy grande de México.
Otra de ellas es Marta Castellanos, vicerrectora académica de Área Andina. Y el tercero de ellos es Fernando Valenzuela. Fernando lo deben conocer por un montón de referencias. Vamos a decir que es director de Global Digital Education, pero la verdad que podríamos decir un montón de cosas más. Así que vamos a escucharlos en ese orden. La idea es que ellos tengan más o menos un espacio de unos 10, 15 minutos de intervención cada uno. Marta creo que había tenido algún problema de conectividad en la universidad, así que tal vez lo alteramos, pero a priori el orden sería: Rafa, querido, vos primero, en segunda instancia Marta, y en tercer lugar Fernando. Les doy la palabra entonces a los oradores y después si hay alguna consulta, alguna pregunta, podemos abrir micrófonos. Muchas gracias de nuevo a todos por estar ahí. Gracias, Alejandro. Y bueno, es un acto de fe, un viernes a esta hora, poder congregar a un auditorio de más de 30 personas. Así que agradezco a todos por estar acá, por tomarse un tiempo y querer participar en estos temas que ya son de carácter de obligatoriedad, abordarlos y demás. Yo soy Rafael Martínez Campolanco, Rafa para mis amigos. Pertenezco al equipo internacional de UTEL. UTEL es una universidad de origen mexicana que hoy en día tiene más de 150,000 estudiantes y egresados en 73 países del mundo. Y esto ha sido posible gracias al poder de la tecnología. Para nosotros no existe dentro del modelo educativo actividades desde el punto de vista presencial. Es una oferta completamente en línea de licenciaturas, maestrías, doctorados, pero también hemos optado desde antes de la pandemia iniciar un camino a través de las microcredenciales, con en varios formatos también, conocidos como UTELx y UCAP, ¿no? Ahora bien, voy a hacer algunos comentarios desde nuestra experiencia y también algunos comentarios desde mi vivencia en este devenir universitario. Por mi propia actividad profesional viajo mucho de manera constante y puedo percibir y palpar en los diferentes países qué es lo que está ocurriendo. Y hay una cosa que es como un transversal, es que hay una gran oportunidad para aprender. Seguramente lo hemos visto siempre, la gran oportunidad para aprender, pero ahora hay mucho de dónde aprender, ya sea en educación, sea en salud, economía, es indistinto. Hay demasiada información por ahí, de la buena y de la que no es tan buena, pero estamos convocados todos de alguna forma a entender o querer averiguar qué es lo que está ocurriendo. Todas las universidades del mundo, o al menos muchas de las que conozco, están bastante preocupadas por algunos conceptos que no son nuevos. Y ahí viene como un primer llamado de atención. Las microcredenciales, la inteligencia artificial, el metaverso, no es algo que apareció ayer e incluso no es consecuencia de la pandemia. Ya viene pasando por muchísimo tiempo. Solamente que ahora dejó de ser un adorno, un GIF, para convertirse en una realidad tangible que tiene que estar en el centro de la mesa en la toma de decisiones. Esa preocupación que existe hoy en día está llevando algunos lo pueden llamar miedo tal vez, está llevando a las organizaciones a tomar una actitud bastante dicotómica. Por un lado, parálisis por análisis, y en el otro caso, práctica con análisis también. Yo prefiero quedarme tal vez en la segunda parte, en la segunda ruta, en probar cosas y divulgar, compartir nuestra experiencia, sea buena o sea mala. Las microcredenciales en UTEL aparecieron como una suerte de micros contenidos que estaban asociados al modelo educativo original, o sea, la fuente matriz ha sido justamente el diseño de licenciaturas, maestrías y doctorados, de las cuales permitieron esta confección justamente de producto asociado a los grados con una visión de microcredencial, o sea, la obtención de una certificación que de alguna forma está amarrada a una competencia, alguna habilidad, algún conocimiento concreto. Esa flexibilidad
es una gran asignatura pendiente de la educación modular. La forma en cómo tiene la educación la oportunidad de distribuirse internamente, tal que el currículo pueda tomar las formas que la persona necesite y, por otro lado, casarlo con la personalización del aprendizaje que hoy en día, con la inteligencia artificial, pareciera que empieza a tener sentido la oportunidad que tiene una persona de poder modificar el currículo a la carta. Ahora, las instituciones están preparadas para las microcredenciales. Toda la educación continua ha sido una preparación previa. Pero hoy en día, la sana competencia en un mundo que se conecta con rapidez, y eso sí lo aceleró la pandemia. Antes de pandemia, muchas organizaciones que apostaban poco por tener un espacio protagónico en Internet, hoy ya lo tienen. Universidades, sobre todo de muy tradicionales, hoy en día son competidores importantes que van a la par de cualquier universidad que viene haciendo e-learning desde hace muchos años. Entonces, cuando eso sucede, cuando la competencia es fuerte, cuando la oferta es tan diversa, no basta solamente con tener micro espacios de formación que estén relacionados con micro credenciales. Tiene que haber más cosas. Entonces aparecen, no se inventan, sino que reaparecen algunos conceptos como el blockchain, aparece obviamente la Web3 y toda una forma de entender la tecnología distribuida que, en vez de traer tranquilidad, le vuelve a agregar a este caos más palabras, más conceptos, más cosas distintas, obviamente colocándole más color a este arcoíris. Entonces, en el caso muy puntual, y volviendo al ejemplo de la universidad, las microcredenciales van apuntando originalmente a un público que se cree distinto al de a los que están relacionados con los grados, licenciatura, maestrías, doctorados y demás. Y resulta que hay un consumidor o hay un ejercicio de consumo de estas microcredenciales también por personas que están realizando sus respectivos grados. ¿Qué sucede ahí? Bueno, resulta que la competencia desde el punto de vista profesional no da tregua. Y una persona no puede esperar un año y en el mejor de los casos 2 años, 3 años para obtener un grado, para a partir de ese momento ser apetecible en el ecosistema de la empleabilidad. Y estas microcredenciales permiten justamente dar evidencia concreta de manera granular y sostenida y sobre todo de manera parcial de estos conocimientos que las personas vamos aprendiendo. Y esto se ha vuelto muy natural, por sobre todo, y bueno, yo veo a varios de los que están en esta sesión que frecuentamos plataformas como LinkedIn, donde permanentemente asociamos las microcredenciales con insignias y las vamos compartiendo con el mundo, porque justamente para eso son. Al ser digital, que no necesariamente una microcredencial es digital, pero al ser digital puede ser fácilmente compartible y por supuesto verificable a través de las diferentes URL, o por qué no, como esta actividad que va un poco, bueno, evoluciona de una manera mucho más drástica al obtener un NFT como constancia de lo que estamos haciendo acá. Y de nuevo aparece otro concepto no propio de la educación, pero que impacta en lo que estamos nosotros conversando y haciendo. Un NFT que puede estar almacenado u ordenado, mejor dicho, en un wallet, otro concepto más, no propio de la educación, pero que aparece y se relaciona. ¿Para qué? Para sencillamente poder demostrar al mundo que hemos estado compartiendo en un espacio de aprendizaje. Entonces, ya para respetar los minutos que me dieron, voy con algunas tal vez bullets de esto. Número 1, no hay forma que estos temas, por más ajenos que parezcan,
estén alejados del radar y en la toma de decisiones de las organizaciones. El nivel estratégico, preocupado o no, tiene que estar ocupándose en traer estos temas para que se puedan tratar. Número 2, más allá de la educación continua, más allá de que esto es una estrategia también para aumentar los ingresos en cualquier institución, las microcredenciales es una manera, es una respuesta que va casado con la pedagogía líquida, con la flexibilidad del aprendizaje, con la personalización de la experiencia, que es lo que al fin de cuentas la educación está preparándose para lo que viene. 3, no creer que lo que estamos haciendo es algo único e insustituible. Al revés, la competencia, la oferta de hoy en día es altamente creativa, muy competente en costos y completamente diversificada. Y aparecen incluso otras organizaciones donde, sin ser universidades o instituciones de educación, entran promoviendo, compartiendo, desarrollando microcredenciales. LinkedIn Solution, todo el concepto de Google Actívate, lo que está, y sin contar obviamente las plataformas de MOOC más grandes como Coursera, etcétera, o Platzi, Udemy, y empiezan a aparecer otras marcas que no necesariamente son del mundo de la educación, pero aportan también complejidad justamente a este espacio del microaprendizaje y por supuesto las microcredenciales. Así que, bueno, esta sería mi primera intervención, estimado Alejandro, y bueno, como siempre, dispuestos a aprender de Fernando y de Marta en el momento que le corresponde. Gracias, Rafael. Un gusto realmente escucharte. Súper interesante lo que nos contabas. Es el turno de Marta, que aquí ya la tenemos en sala. Hola Marta, ¿cómo estás? Divina como siempre, gracias por sumarte. No para cambiarte toda tu presentación, pero sí a los efectos de conectar una charla con la otra. Rafa recién nos contaba que ellos habían notado que no solo es una demanda de, digamos, población externa a las carreras, los que piden microcredenciales o cursos cortos, sino que también está pasando que los mismos alumnos de grado están demandando estas microcredenciales. Es algo que también están verificando en tu universidad. Después puedes continuar con tu presentación tranquila, pero sí me interesa ver si hay coincidencia con ustedes en Colombia. Total, Alejandro, un abrazo para ti, para Fernando, para Rafael y para todos los que nos están acompañando. Qué dicha verlos, veo muchas caras conocidas, amigos y colegas. Bueno, pues definitivamente eso es lo que está, perdón la expresión, pero la comprendemos todos muy bien y la vivimos de moda. Hemos estado entendiendo cómo debemos complementar nuestra formación, sobre todo para ciertos niveles. Estamos encontrando niveles de personas que ya han pasado por distintos esquemas de formación, de proyección profesional, que ya están requiriendo otro tipo de acercamiento al conocimiento. Pero al mismo tiempo, y comparto plenamente lo que dice Rafael, en este mundo de tanto cambio, de tantas necesidades, también tenemos otros segmentos de perfiles que quieren avanzar pronto y avanzar hacia el desarrollo de competencias. Y en la universidad encontramos un complemento maravilloso, Alejandro, porque hemos visto en nuestro programa de microcredenciales que tenemos en el área andina, que se llama Infinited, hemos visto que muchos estudiantes que antes no tenían un pregrado o alguna aproximación a la educación formal, han decidido avanzar en su carrera, iniciando inclusive con las microcredenciales y después perfilándose hacia otro tipo de acercamientos. Entonces, me hace todo el sentido lo que viene diciendo Rafael, y yo estoy segura que muchos lo hemos venido evidenciando, Alejandro, tú mismo en la rectoría en su momento de la Universidad Champagnat, Fernando con su experiencia. Sin duda hemos visto cómo se pueden ir complementando estas dos miradas de forma muy atractiva para seguir desarrollando el mercado laboral. Gracias, Marta. Para repasar un poco el tema de la organización de la jornada, si vos querés, podés continuar con una presentación un poco más extensa en cuanto a tiempo, no tanto a modo de pregunta y respuesta, sino pasamos con Fernando y después volvemos a ti, como vos te sientas cómoda. Como lo tengas programado, está muy bien, Alejandro. Podemos darle a Fernando si quiere.
Dale, perfecto. Fer, entonces, te escuchamos a vos, más o menos unos 15 minutos, y después abrimos a preguntas. Sí, muy bien. Bueno, para efectos de no repetir, porque creo que la introducción que dio Rafa y la introducción que dio Marta, pues evidentemente nos pone ya en el terreno. Así que, pues muy agradecido también de compartir el espacio con Marta y Rafa, grandes amigos, y Alejandro, muy contento de compartir esto. Yo quería traer diferentes miradas, ¿no? Y diferentes miradas porque yo creo que este resultado y esta discusión, que si el aprendizaje a lo largo de la vida, que si la validación de habilidades, todo eso tiene consecuencias más allá de una universidad y viene y está siendo discutida por otros entornos. Entonces, lo que pensé para esta intervención era empezar a ver las cosas que están pasando relacionadas con este terreno y que tienen implicaciones directas. Les voy a empezar a contar un ejemplo de lo que está pasando en Finlandia. Acabo de estar ahí hace un par de semanas y acaban de demostrar un modelo muy interesante que tiene que ver con una premisa muy básica. Estamos frente a un grado de transformación de cómo se hacen los trabajos, de cómo operan las industrias, de cómo nos tenemos que adaptar, que tener experiencia puede ya no solo ser un activo como era antes, puede ser un pasivo. Fíjense qué interesante la aproximación que dice tener una experiencia en un sector, en un lugar de trabajo, puede representar un pasivo. Y en base a eso, lo que están haciendo en Finlandia es integrar personas sin experiencia en entornos donde tienen que tomar decisiones que son fundamentales para los negocios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estábamos acostumbrados a que estudiábamos en una etapa de la vida que nos preparaba para otra etapa de la vida, que era entrar al trabajo. Pues entonces se están borrando esos límites. Ya no hay una etapa para jugar, otra para aprender y otra para trabajar, sino que jugamos, aprendemos y trabajamos en todas las etapas. Y entonces la pregunta aquí es, ¿quién valida? ¿Quién nos dice que eso sirve para algo? ¿Quién se encarga de ratificar que efectivamente hay habilidades? Y entonces, ¿qué está pasando en ese primer ejercicio? Pues lo que pasa es que la gerencia tradicional, la gente con experiencia, la gente que ha operado, y esto nos aplica a nosotros como universidades, pues nosotros no trabajamos bien en entornos tan dinámicos, tan vulnerables, tan inciertos, y entonces nos tenemos que preparar para manejar y operar de una forma distinta y necesitamos miradas frescas, miradas que vengan de áreas poco comunes y necesitamos juntar la experiencia con la inexperiencia. Tenemos que crear otro tipo de herramientas, otro tipo de marcos, una colaboración mucho más fluida, y aquí viene otro capítulo que lo tocó en su momento Rafa, que es este tema de la colaboración entre universidades, o incluso, Ale, tú mencionaste colaboración entre países, pero no solo ahí, colaboración entre universidad y empresa, colaboración entre entretenimiento, universidad y empresa, porque puede ser que algunas habilidades se generan en espacios poco conocidos. Con lo cual, lo que estamos frente a resolver y confrontar problemas de soluciones que no conocemos, que no sabemos y que las hacen más experimentales. Y entonces, poco a poco, esta idea de que un certificado, un título, una licenciatura culminaba, había una graduación, culminaba un trabajo y entonces estábamos listos para empezar nuestro camino en la empresa y poco a poco ir subiendo en la toma de decisiones, se está transformando radicalmente. ¿Por qué? Porque puede ser que la toma de decisiones la estemos haciendo con jóvenes de 16, 18, 21 años, cuando esto tradicionalmente solamente lo hacía gente con experiencia. Y entonces hoy en Finlandia están integrando jóvenes sin experiencia a proyectos en las empresas donde
particularmente se enfrentan estos terrenos más dinámicos, más inciertos, más vulnerables, consumidores o cambios del comportamiento del consumidor que no habíamos tenido antes, el tema del medio ambiente, la equidad de género, la integralidad de nuevos géneros y nuevas combinaciones de diversidad que no entendemos y que no sabíamos antes, y entonces de pronto para esto necesitamos gente que se mueve a otra velocidad y habilidades que no conocíamos. Entonces me pareció interesante mostrar este ejemplo que nos lleva a que tenemos que encontrar soluciones a problemas más complejos que se atacan desde habilidades y capacidades más diversas y más amplias. Eso tiene que ver con lo que está pasando en Finlandia. Otro capítulo que quiero integrar en la discusión es lo que está pasando en las áreas tradicionales de recursos humanos de las empresas. ¿Cuál es la vanguardia de pensamiento de las empresas que antes medían las horas de capacitación y veían cómo medían la capacitación y el resultado? Bueno, resulta que las áreas de recursos humanos de mayor vanguardia, Google, SAP, las empresas más activas y más conectadas con estas tendencias, están haciendo un cambio que me parece fundamental que lo entendamos desde las universidades y que pocas veces tenemos la discusión entre universidades y empresas en este nivel. El cambio es de este tamaño. Las áreas de recursos humanos eran áreas, vamos a decir, de administrativas, se encargaban de reclutar, de pagar la nómina, de manejar los beneficios, y poco a poco están cambiando. Google hizo un ejercicio que me pareció fascinante, que le preguntó a sus miles de empleados que cuál era el valor que le daban al trabajo. Es decir, ¿qué rol tiene el trabajo que desempeñas en tu vida? Y encontraron respuestas fascinantes. Encontraron que para algunas personas el trabajo es poder pagar las cuentas y la escuela de sus hijos, para otros el trabajo les da estatus, para otros el trabajo les hace conocer a gente muy importante, para otros el trabajo lo que les da es tener un tema de conversación más amplio, y empezaron a clasificar todo esto para cambiar a recursos humanos, a convertirlos a diseñadores de producto para sus clientes. Sus clientes son los empleados y el producto es el trabajo. Y entonces todo el desarrollo de habilidades tiene que ver con en qué trabajo te has desempeñado, con quién conviviste en ese trabajo, qué problema resolviste, y eso lo van a empezar a certificar. Entonces empieza a ser que ya no es solo una carrera personal o un certificado individual, sino esta persona, y esto viene mucho del mundo del entretenimiento, donde dice, mira, este violinista tomó clases con este otro violinista, participó en esta orquesta y en esta orquesta. Bueno, similar a eso, lo que está pasando en el mundo del trabajo es que estamos diciendo, este violinista ya tocó esta sinfonía con esta orquesta. Y eso empieza a ser una certificación para cierto tipo de habilidades probables. Entonces se empieza a romper la frontera del certificado individual a un certificado del contexto con la colaboración y la compañía. Me pareció fascinante y me parece que es otra de estas reflexiones que hay que integrar en esta conversación. Yo, para el estudio que le hice a la UNESCO de los futuros de las universidades, hablaba mucho de imaginarnos esto como la ruta del metro, ¿no? Aprender para toda la vida es como vivir en una ciudad bien conectada, como la ciudad de Londres, como ejemplo, que tiene un sistema de transporte público como el metro, donde si uno pasa una semana en esa ciudad, difícilmente no se tiene que subir al metro muchas veces. Y entonces, así lo vamos a tener que concebir. La educación la vamos a tomar en la estación que nos quede más cerca y vamos a recorrer el número de estaciones que nos acerque a nuestro destino. Hay veces que nuestro destino es la estación inmediata donde está la siguiente parada, y hay veces que hay que cruzar líneas o hay que bajarnos de la estación y caminar en otro formato. Toda esta metáfora de transportarse para llegar a un destino aplica perfectamente
a esta metáfora de transportar las habilidades, certificarlas e irlas llevando a diferentes caminos y tener un track record de decir, bueno, nos subimos en la estación tal en este día, recorrimos 5 estaciones de la línea amarilla, de ahí cruzamos a la línea verde, recorrimos otras 4, de ahí cruzamos la línea roja, volvimos 3 años después por la línea amarilla, paseamos, y todo eso empieza a crear una serie de componentes que son valiosos como aprendizaje, que son valiosos como habilidades, otro de los conceptos. Esto nos lleva a la multiversidad, ¿no? Esta idea de vamos a tener múltiples rutas, múltiples certificados en múltiples etapas de la vida, vamos a tener experiencias con múltiples generaciones, nos van a tener que enseñar a convivir o nos tenemos que enfrentar a convivir personas de una generación con personas de generaciones muy distintas, los jóvenes de 58 con los jóvenes de 28, cómo trabajan. Y entonces nos lleva al meollo de los cambios de la educación, que va a ser una educación mucho más activa, donde hay este concepto de agencia del estudiante. Ya no es la educación diseñada por un currículum, por una facultad de ingeniería que decía, este es el currículum para que tú seas ingeniero. Empieza a ser una agencia donde el propio estudiante puede conectar intereses, áreas, universidades, países, experiencias, y todo eso suma a su desarrollo individual, profesional y colectivo de cómo trabaja. Y esto pues lo he estado yo trabajando mucho con la gente de Minerva, de habilidades transversales, con este ejemplo, ¿no? Ellos hacen un ejemplo muy potente de gente que está enseñando conceptos de estadística y utiliza el ejemplo de un juego de béisbol y todo lo que pasa en estadística del juego de béisbol, pero en el examen le pide a los estudiantes que respondan en un juego de fútbol. Y entonces el estudiante no sabe cómo trasladar la experiencia estadística del béisbol al fútbol porque nunca le enseñaron más que estadística de béisbol. Bueno, esto habla de las habilidades transversales. ¿Cuáles son estas habilidades que tenemos que certificar que sirven para diferentes contextos? Y cierro con un concepto que también me parece muy, muy potente de un proyecto que estoy viviendo en este momento, que tiene que ver con, los pongo un poco en el escenario, tiene que ver con la llegada de Tesla a un estado de México, ¿no? En el estado de Nuevo León, llega, Tesla decide que va a instalar su fábrica ahí y va a generar inversión, empleo, transformación de la energía, digitalización, y de pronto el problema más serio que tienen es que no hay habilidades para responder a eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la educación tradicional, como nos prepara la educación básica, la educación secundaria, universitaria, no genera ni a escala, ni a velocidad, ni con la relevancia lo que necesita una industria que tiene movilidad digital, robótica, energías limpias y todo un ecosistema que se va a generar alrededor. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que crear una especie de sistema paralelo, pero no podemos abandonar lo que se enseña en la primaria, la secundaria, sino que lo tenemos que complementar. Y este caso real, vivo, que lo estoy discutiendo todos los días en mi trabajo de consultor y trabajando con el gobierno y con muchas organizaciones, pues resulta que nos obliga a convertirnos en certificadores de competencias, crear insignias digitales, pero certificar competencias de una manera distinta y traer competencias de lugares no solo de la escuela, no solo de la universidad. Y entonces creo que con este panorama, con el grado de internacionalización que también se tiene que activar, estamos frente a una revolución brutal. No sé cómo voy de tiempo, Ale, pero tengo un concepto más y... Vas perfecto, Fer, sí, dale tranquilo. Bueno, entonces quiero cerrar con el último concepto de las tendencias que van a afectar esto. Y tiene que ver con lo que está pasando en otra industria, que es la industria de la inversión de impacto. Lo que está pasando en la industria de inversión de impacto es que se está cambiando la inversión en el proceso por la inversión en el resultado. Es decir, a mí no me importa si inviertes en una firma que dice que limpia el medio ambiente o baja la pobreza o tiene un impacto social. A mí lo que me importa es que me demuestres
cuánto, a qué volumen, a qué escala y con qué efectividad generaste ese resultado. Y en base a eso te voy a pagar. Y entonces, esas tendencias están empezando a llegar a la educación, donde hay muchos modelos que solamente el estudiante va a pagar cuando logre un empleo, un incremento de nivel, cuando su empleo supere el empleo medio de un país, y entonces vamos a empezar a pagar por resultados. Bueno, esas tendencias que todo el mundo pensaba que eso no iba a llegar a la educación, que eso no iba a llegar a las universidades, esta combinación de cosas que les estoy hablando, del talento joven de Finlandia, del diseño del trabajo de recursos humanos con Google, de lo que está pasando en esta concepción del metro, subir a una estación y bajar de otra y seguir a nuestro próximo destino en el momento que nos convenga, la multigeneración, múltiples etapas, la educación activa, la aplicación transversal, habilidades, nuevas habilidades, pago por resultados, y en un mundo más global y más internacional, donde tú puedes trabajar en Bogotá, pero tu jefe está en Australia y tu medida de empleabilidad nunca va a sumar a un empleo en Bogotá, porque sí, puede ser que tú vives en Bogotá, pero tu salario se paga desde Australia. Todo esto se tiene que empezar a resolver, y la estrategia de microcredenciales es fundamental para sumarnos a estas cosas que no son ciencia ficción y que ya están ocurriendo. Gracias, Fernando. Siempre es fabuloso escucharte, porque además abre un montón de posibilidades o de repreguntas, ¿no? No lo podemos hacer a modo de asamblea y que todos hablemos, pero sí sería importante que si alguien tiene ganas de aportar o de sumar algo, de preguntar algo, lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano. Marta, quisiera preguntarte en función de esto que venía planteando Fernando recién. em, Fernando siempre plantea una transversalidad con otros sectores y trae ejemplos de otros sectores para repensar lo que sucede dentro de la educación. Y con el tema de microcredenciales está esta idea, que lo que yo te quiero preguntar finalmente es si todavía está o no está, esta idea de que mercantilizan la educación, que le quita el contenido fuerte que tenía una educación clásica, larga. Y siempre estábamos peleando con eso. ¿Te parece que se superó un poco ese debate, que las experiencias de otros sectores han logrado impactar positivamente, o todavía estamos discutiendo esta supuesta dicotomía entre licenciaturas y cursos cortos, digamos? ¿En qué estamos? Me encanta tu sonrisa y la de Fernando también, porque es una pregunta, y la de Enrique y Paula también está sonriendo todos, porque no es una pregunta fácil de responder. Mira, Alejandro, yo creo que hemos llegado a un momento en el cual tenemos no que pensar si estamos mercantilizando la educación, si la estamos demeritando, sino más bien verlo como algo positivo. Y yo copio mucho lo que está diciendo Fernando. En esta era en la que muchos de nuestros jóvenes lo que quieren es irse de una vez a un mercado informal, que muchas veces no tienen oportunidades, pues debe ser un regalo para todos nosotros que alguno de ellos quiera hacer un curso y que quiera avanzar con las microcredenciales. En la medida que ellos puedan desarrollar competencias, seguramente van a poder romper esos esquemas de brechas que están viviendo. Entonces no lo vería como un esquema negativo, sino más bien como una ventaja de poder atraer a las personas que están interesadas en capacitarse, perdón, inclusive a que tengan otras miradas de su mismo desarrollo profesional, y por qué no en el mediano o largo plazo, inclusive que piensen en una educación formal. Entonces yo no pensaría que es una mercantilización, sino que más bien podría ser un complemento interesante. Eso sí, resaltando algo, Alejandro, y es, no son elementos que suplan el uno al otro. Digamos que pueden ser enfoques que se complementan, pueden ser enfoques que nos enriquezcan, pero yo pienso que hoy por hoy, cuando tenemos un chico que acaba de salir del colegio y que quiere explorar el mundo y que quiere casi que tomarlo con sus dos manos, qué bueno que él piense en cómo va a tener el desarrollo de competencias para poderle sacar provecho al entorno. Y definitivamente la educación es la mejor de las soluciones.
Hay distintos caminos y aquí la idea es que nosotros nos fortalezcamos desde las universidades, entendamos esos modelos de microcredenciales y avancemos hacia distintas alternativas, Alejandro. Gracias, Marta. Rafael, aprovecho entonces para preguntarte vos que que trabajás en una universidad que está verdaderamente muy internacionalizada, si han visto en esta tendencia de microcredenciales una forma de facilitar la movilidad de nuestros estudiantes. Bueno, voy a abordar esto con dos ejemplos concretos. Uno, hemos alimentado la microcredencial no solamente con el valor de la marca, el valor de la institución como universidad, sino asociado también a otras organizaciones, Google, Facebook Meta, en convenios con universidades como UBA y otras, Amazon Web Service, bueno, tantas que también están muy interesadas en tener un acercamiento con las universidades. Ahora, todo este concepto de movilidad, que tampoco es nuevo, pero que también viene evolucionando, está también, por ejemplo, estamos ahorita impulsando un COIL, una suerte de intercambio colaborativo en Internet con un par de universidades, una ecuatoriana y una colombiana, y tenemos algunos cuestionamientos respecto a la credencial que se va a entregar posterior a. ¿Por qué? Porque normalmente esto está asociado a algún tipo de escala de valor donde hay alguna puntuación o algunos elementos de evaluación visibles, pero en el trabajo colaborativo, cuando las metas son distintas, cuando haces un hackathon o resuelves un problema, la escala es completamente distinta y las certificaciones también lo son. Entonces, ahí estamos, seguramente, Ale, tú nos vas a ayudar mucho en ver cómo podemos canalizar, porque por un lado la movilidad existe, ya está, y la movilidad en la virtualidad es diría yo, mucho más activa hoy en día por temas de presupuesto y demás para las universidades. Pero la propia evolución de esta estrategia de internacionalización también se cuestiona sobre, podrán haber distintas credenciales en función de los distintos comportamientos dentro de la actividad colaborativa. Eso es algo que por lo general no se ve, y yo creo que nos estamos enfrentando a un escenario también de poder, frente a la evaluación, cuestionarnos la forma en cómo lo estamos haciendo, ¿no? Gracias, Rafa, clarísimo. Entonces, para cerrar por lo menos este primer segmento de presentaciones de los tres panelistas, Fernando, me gustaría preguntarte, o tomando lo que planteaba Rafael, no a modo de hacer futurismo, pues no te llevaría a eso, pero sí intentar pensar qué pasa con un sistema que le cuesta tanto romper sus estructuras rígidas frente a un mundo que está todo el tiempo golpeándole la puerta para que rompa esas estructuras rígidas, ¿no? ¿Lo ves factible en un tiempo relativamente prudente? ¿Te parece que la universidad va a seguir siendo más reactiva que activa frente a este tipo de cosas? ¿Has visto experiencias en Latinoamérica? Yo sé que vos viajas mucho por distintos lugares, pero me interesa poner el foco acá donde estamos. ¿Has visto experiencias en Latinoamérica que te resuenen o que te resulten atractivas en ese sentido? ¿Qué análisis haces al respecto? Bueno, evidentemente yo primero digo que la universidad hoy con lo que hace tiene todo dentro de casa para poder flexibilizarse. Pero muchas veces hay un reto de visión y de liderazgo y de asimilación que esto está pasando. ¿Por qué? Porque mantener las cosas como están es mucho más fácil que entrar en una transformación tan profunda. Entonces, ya el primer concepto que te digo es que la única manera de ganar agilidad es perdiendo el control. Y las universidades tienen que empezar a perder el control que hoy tienen todo estructurado en una caja. Lo que es presencial en una caja, lo que es online en otra caja, lo que son humanidades en una caja, lo que son ciencias en otra, lo que son maestrías en una caja, lo que son licenciaturas en otra y diplomados en otra. Y entonces todo está en sus cajas. Y entonces no
no necesitaríamos traer mucho de afuera si pudiéramos abrir las cajas, conectarlas, sacar un pedazo de una caja, conectarla con otra, flexibilizar y permitir esa ruta. Y entonces ahí, ¿con qué nos encontramos? Con la regulación, que es la gran camisa de fuerza, porque hay alguien que dice que un curso solamente merece un título cuando la caja es cerrada, cuando el currículum se hace 2 años atrás y todo el mundo dice que hay que estudiar contabilidad 1 y luego contabilidad 2 y luego contabilidad 8 y cuando tenemos contabilidad 9 nos dan un título. Bueno, ahí está. Hay que empezar a cambiar y a flexibilizar la regulación. Y el tercer concepto es que esto solo se hace con colaboración. Pero yo siempre digo, las universidades nos gusta colaborar con otras universidades si se parecen a nosotros. Con universidades que no se parecen a nosotros, nos cuesta un trabajo. Con universidades que pensamos que están compitiendo, nos cuesta trabajo. Pero no sabemos colaborar con diferentes. No sabemos colaborar con la empresa, no sabemos colaborar con startups, no sabemos colaborar con las tecnologías. Y entonces, aquí no se trata de comprar licencias de tecnología, se trata de colaborar con tecnología para desarrollar cosas nuevas. No se trata de tener acuerdos de internacionalización para que 2 universidades pasen estudiantes. Se trata de crear cursos que tengan lo mejor de un país con lo mejor de otro país o de un segmento. Y entonces, yo solamente la respuesta de todo esto, si logramos quitar la camisa de fuerza, flexibilizarnos, perder un poco el control. La pandemia nos obligó a perder el control. Ahora que lo que queremos es, yo veo a casi todas las universidades en América Latina en una carrera desbocada por tratar de regresar a controlar porque se nos fue el descontrol de la pandemia y queremos regresar al control. No perdamos esa pérdida de control, hagámosla estratégica. Bueno, pero es perder el control y poner a jóvenes sin experiencia en nuestros boards. Estás planteando un mayo francés casi, Fer. Está muy interesante igual, como planteo, como desafío, pero no deja de ser un desafío muy grande para un sector muy rígido, ¿no? Sí, no, sin duda, y yo, o sea, fíjense, o sea, si ves cómo se están desafiando las empresas, los bancos, o sea, todo el mundo está en este desafío. Nosotros no queremos estar ahí. ¿Cuál es nuestra cuota de desafío que tenemos que enfrentar en un mundo tan volátil? Seguramente son grados de esto. Yo no creo que nadie puede ir y tirar todo, pero sí yo estoy construyendo 2 universidades nuevas de cero. Yo en mis 20 años que tengo trabajando en educación, no había visto que gente se largara a abrir universidades tan aceleradamente, ¿no? El ejemplo de Minerva. Minerva surgió hace 10 años, empezó a hacer una transformación y hoy Minerva está afectando universidades en toda América Latina y en todo el mundo. Yo estoy trabajando con 6 universidades con el modelo de Minerva, que eso no lo había visto en la región. ¿Eso qué te dice? Que hay un apetito por buscar habilidades transversales, flexibilidad, nuevos programas, aprendizaje por toda la vida. Esas son, digamos, las cosas concretas que yo te puedo decir en el mundo que yo estoy tocando, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. Estamos más o menos en horario, el horario que habíamos prometido, que era más o menos una hora de trabajo. Si quieren, yo les voy a hacer algunos comentarios para los que ingresaron recién, y mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera sumar, lo puede hacer en el chat o levantando la mano. Recuerden que esta actividad, de vuelta agradecer al equipo de la Universidad de Champagnat por todo el acompañamiento, a Walpi, a nuestra red latinoamericana por estar siempre dando soporte de diferentes maneras y conectando instituciones, a Bitmemor, la empresa con la que hemos trabajado todo el tema de certificaciones blockchain, una empresa que hace desarrollo de soluciones blockchain. Recuerden que aquellos que quieran tener la certificación, gracias Pauli por ponerlo en el chat, los que quieran tener certificación de este espacio de conversación, van a tener un NFT. Un NFT es un token no fungible en una wallet para que también de aquí se lleven una especie de microcredencial de su participación aquí y empiecen a conocer un poco de qué se trata tener un NFT dentro de una wallet y cómo se comparte y cómo se verifica y dónde está alojado. Me gustaría preguntarles si alguien tiene ganas de sumar algo, de preguntar algo. Así antes de dar cierre podemos escuchar alguna voz de alguno de los asistentes. Marta, si vos querés agregar algo, porque entraste un poquito más tarde y te quedaste sin poder sumar
Sí, tu parte, así que Alejandro, sí. gracias. Mira, dice Fernando, es muy acertado un poco con la mirada también de Rafael, y es lo siguiente: estamos en un mundo en el que necesitamos generar un aprendizaje significativo. Ese es el norte para el desarrollo humano. Y nos estamos desviando en la forma, en el cómo. Tenemos claro el qué, pero como decía Fernando, estamos en y resulta que los problemas de la humanidad no vienen en cajitas. Los problemas de la humanidad son contundentes, nos ha costado muchísimo solucionarlos y son problemas que la inteligencia artificial tampoco va a solucionar. Y ahora nos estamos desviando pensando que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Y al respecto, creo que generemos esta conciencia de la importancia de elementos que nos puedan complementar una formación que tenemos, y las microcredenciales empiezan a ser, digamos, una opción muy poderosa para gran parte de poblaciones, uno que ya se han educado en lo formal, pero también personas que están empezando a entrar a este mundo de las competencias. Hay un elemento que me parece fundamental, Alejandro, y aquí se ha tratado de forma interesante, y es esa relación con el sector empresarial, porque tengo un ejemplo de un estudiante muy interesante de una zona muy pobre en Bogotá. Es un barrio que se llama Simón Bolívar. Él se llama Jason, y Jason me lo encontré una vez en una conferencia, y les quiero contar esta anécdota. Yo hablando de las ventajas de la educación superior y también del desarrollo de competencias, el señor en un foro de empleabilidad de la alcaldía de Bogotá, el señor levantó la mano y me dijo: señor, usted habla muy bonito, pero yo vengo desarrollando competencias, haciendo un montón de cursos, y a hoy nadie me ha dado empleo. Yo quiero entrar a estudiar a su universidad. Después de la conversación, hablé con él y él me decía: mire, tengo un montón de certificados, pero estos certificados tampoco me están llevando a conseguir trabajo. Entonces, ahí también tenemos una brecha importante de relacionamiento con el sector privado, con la industria, para que también en países de América Latina muchas de estas competencias se reconozcan. Y la gran debilidad que tenemos es que cuando nosotros abrimos las ofertas de trabajo en distintas redes sociales, nos damos cuenta que muchos jefes de talento humano todavía siguen pidiendo elementos muy disciplinares y no se están reconociendo las importancias que tienen los desarrollos de las competencias. Entonces, ahí empezamos en una dicotomía muy interesante, porque como universidades creo que llega un momento de crítica importante para nosotros, de repensarnos cómo damos elementos de calidad. Al mismo tiempo estamos de acuerdo con un entorno y podemos sumar desde el trabajo de las microcredenciales, complementando el desarrollo de las competencias a través también de elementos disciplinares, que en eso hemos sido expertos desde nuestro nacimiento. Pero cómo también respondemos a esas necesidades del entorno, y resulta que la manera en la que se está buscando trabajo en muchos países de Latinoamérica pues no ha cambiado definitivamente. Entonces aquí, Alejandro, tenemos un reto de tener una formación interesante, de salir adelante de estas necesidades socioeconómicas que estamos teniendo como países, y al mismo tiempo de poder responder con calidad a este tipo de elementos. Hay un punto importante y quiero compartirles qué ha pasado con Jason. Jason empezó a estudiar ingeniería industrial de forma virtual, y él es una persona muy sincera y me llama cada vez que termina un semestre, tiene los mejores promedios. Quiero contarles que está becado al 100% de nuestra institución, y Jason me llama y me da un reporte de cómo va avanzando, y me dijo hace poco que terminó este semestre, me dijo: Marta, me encanta, ya voy a pasar al tercer semestre de ingeniería industrial. Esto se tarda, y las microcredenciales me dan al mismo tiempo la posibilidad de ir combinando este conocimiento con un desarrollo práctico que estoy viendo que tiene mucho sentido con la carrera que estoy desarrollando. Entonces, fíjate, Alejandro, que no es demeritar una formación, darle mayor ponderación a la otra, sino que también son momentos, son necesidades, son oportunidades que tenemos como estudiantes, que quisiéramos también que mucha gente tuviera acceso a la educación superior, pero a veces es limitado el tiempo, limitado los recursos y las oportunidades. Lo importante, Alejandro, considero yo, es tener esta mirada de qué me complementa, qué me genera valor agregado, pero sobre todo no desviarnos en algo, Alejandro, y lo vimos en la pandemia. Y es que hay muchos jóvenes, y ya hay ejemplos de varios jóvenes que están
subiendo las redes sociales, que se fueron por el desarrollo de una competencia y se especializaron en ella y prefirieron no pasar por un proceso de desarrollo formal. Y el mundo está cambiando. Hay crisis económica, hay nuevas dimensiones y muchas de esas competencias puede que ya no se estén requiriendo, sino que se requieren otras. Entonces, estudiantes que se fueron solamente para el desarrollo de microcredenciales, sin duda necesitan un apoyo para seguir avanzando. Entonces, ¿cómo logramos que ellos no se queden en el desarrollo de uno de estos esquemas solamente, sino que se flexibilicen y avancen en su desarrollo y aprendizaje a lo largo de la vida para que adquieran mayor cantidad de competencias? Y al mismo tiempo, en una conversación reciente con uno de los headhunters más famosos de rango mundial, que tuvimos la oportunidad de sentarnos con su vicepresidente mundial y conversamos con él en el área andina, nos decía, mire, el mundo de las credenciales es el mundo que en este momento se está acelerando, estamos necesitando ese desarrollo, también tenemos que comprenderlo para poder pedir esas credenciales cuando estamos buscando el capital humano para las distintas empresas. Pero hay algo que nos hace falta muchas veces, y es ese desarrollo de las competencias blandas. Entonces ahí está el reto de las universidades, de cómo nos volvemos también amplias en ese desarrollo de esas competencias que generan la empatía, la flexibilidad, la adaptabilidad, los principios éticos, morales, la capacidad de resolver problemas en contextos diversos y los complementamos con esas microcredenciales. Entonces creo, Alejandro, que todavía el panorama es amplio, el panorama sigue avanzando, no podríamos decir hacia dónde puede ir este ejercicio, lo que sí es que tenemos que estar observando de ambos lados cómo acomodarnos mejor y responder a unas necesidades de entorno y también de desarrollo humano. Clarísimo, Marta, muchísimas gracias. Súper interesante lo que nos comentabas y la experiencia particular de un estudiante, ¿no? Porque hay que poder verlo desde los dos lugares, ¿no? De cuando muchas veces tenemos estudiantes que se vuelcan solo a una parte muy chiquitita de una disciplina y que eso también después puede terminar jugando en contra. Y sucede también de estudiantes que terminan de cursar una carrera larguísima y después tienen que hacer un curso cortito para poder obtener un rango de empleabilidad frente a una demanda laboral que pide algo más específico, ¿no? Bueno, las microcredenciales en el fondo son eso, son el debate sobre microcredenciales en el fondo es ese, cómo poder pensar instituciones que dialoguen con ambas realidades al mismo tiempo. Estamos en tiempo cumplido, hemos prometido más o menos una hora de trabajo. La verdad que les queremos agradecer a todos por estar ahí, sobre todo porque es un viernes, es tarde y sabemos que todos tienen agendas muy apretadas, así que muchísimas gracias por haberse conectado. Le quiero particularmente agradecer a Rafa, querido, por estar, a Fernando, a Marta por acompañarnos en esta sesión sobre microcredenciales. Seguramente vengan otras porque es un tema súper apasionante, pero realmente muchísimas gracias por el tiempo de ustedes tres y por todos por estar presentes hoy. Nos volveremos a encontrar, síganos en las redes, así volvemos a tener diálogo al respecto. Y bueno, que tengan lindo fin de semana. Muchas gracias. Gracias a Un todos, un abrazo para abrazo. todos. Bye, Buenas bye. tardes, gracias. Chao, hasta luego.